Mi nombre es Rosa Efigenia Zambrano y si la vida me lo permite, a finales de este mes celebraré mis 82 años. Resido en soledad en una humilde vivienda construida con adobe y cubierta por láminas oxidadas, ubicada al final de un polvoriento camino que nadie se preocupa por barrer, un lugar casi deshabitado, donde solo ocasionalmente transitan niños lanzando piedras a los cactus, o algún vendedor de velas que se pierde. Hace más de 3 décadas que ningún familiar cruza mi umbral y la verdad, no lo extraño pues después de todo lo que he experimentado, he descubierto que el silencio es un amigo más constante que muchos parientes. Algunos me conocen como la vieja de los gatos, ya que alimento a 3 o 4 felinos que rondan por aquí, pero desconocen mi verdadera historia. Ignoran que cada vez que las campanas de la iglesia anuncian un funeral, mi cuerpo se estremece como si fuera mi propia despedida, como si los difuntos que no tuvieron oportunidad de decir adiós vinieran a buscarme, porque llevo conmigo un peso invisible, una carga emocional. Y es que existen relatos que se corrompen en el interior cuando permanecen en el silencio. Porque existen personas fallecidas que a pesar de ser sepultadas, no encuentran paz. Esta noche he tomado la decisión de hablar, y no lo hago con la esperanza de recibir compasión ni perdón, ni tampoco buscando redención en la mirada de los demás. Hablo porque el tiempo se agota para mí y siento que si me callo, moriré 2 veces, una físicamente y otra por la verdad que nunca fue revelada. He guardado esta historia durante tanto tiempo que a veces me pregunto si fue real o simplemente una pesadilla que se prolongó durante años. Sin embargo, hay momentos que regresan con tanta intensidad que no pueden ser una invención. Como aquella madrugada, húmeda y fría, en la que sostuve en mis brazos a mi hermano muerto, envuelto en un saco de café, mientras mi padre cavaba una fosa detrás de la iglesia con una pala oxidada y un cigarrillo que pendía de sus labios. Esa imagen me persigue incluso ahora, cuando lavo los platos o riego las plantas, como una fotografía grabada en lo más profundo de mi memoria. Pero la tragedia no se detuvo con uno solo, fueron más, 3 o quizás 4, uno tras otro sin pausa, como si la vida de esos pequeños no valiera nada, como si el débil llanto de un recién nacido fuera solo una molestia, en lugar de un milagro. El primero de ellos, bautizado Domingo como el día en que vino al mundo, apenas vivió lo suficiente para que mi madre lo sostuviera en sus brazos, antes de que su rostro se desvaneciera y nadie supiera cómo socorrerlo. En ese remoto pueblo, un médico era una necesidad inexistente. El padre José, que solo llegaba cada 15 días desde la parroquia de San Gregorio, no llegó a tiempo para bautizarlo. Mi padre, con una dureza que me sorprendió, dijo que no valía la pena lamentarse, que esos bebés débiles no estaban destinados a prosperar en el mundo y que gastar en un ataúd era inútil. Envolvió el cuerpecito en una manta y lo llevó por el sendero que bordeaba la iglesia, justo detrás, donde la tierra era más blanda, pues nadie cultivaba allí. Fue la primera vez, a mis 9 años, que presencié la excavación de una tumba. Mi madre, sumida en un profundo dolor, permaneció encerrada en su habitación durante días, sin lágrimas, con la mirada fija en la pared, con los ojos secos, como si todo su interior se hubiera extinguido. Y después la desgracia continuó con los demás. Un bebé nació sin vida, otro solo logró respirar por menos de 1 hora, y un tercero jamás llegó a abrir sus ojos. Todos fueron sepultados clandestinamente sin nombres grabados en lápidas, sin cruces que señalaran sus tumbas, sin registros oficiales de su existencia, y sin que nadie derramara lágrimas por ellos. Mi padre los llamaba, los que no estaban destinados. Cuando mi madre intentaba conservar alguna prenda o una pequeña manta como recuerdo, él se la arrebataba y la quemaba en el horno de leña, argumentando que era lo mejor, que no debíamos apegarnos a aquello que el mundo había rechazado. Crecí sumida en un silencio denso, en una resignación amarga que se infiltraba en cada rincón de mi ser. Mi madre se fue marchitando con cada parto fallido. Dejó de cantar, de bordar y de emanar el aroma a albahaca que solía perfumar la casa. Solo dormía largas horas y hablaba muy poco. A veces me pedía que le leyera los salmos y, al llegar a los versículos que decían, los hijos son herencia del Señor, sus labios temblaban, pero no pronunciaba palabra.
Una noche la escuché susurrando nombres en la oscuridad: Domingo, Jacinta, Tomás. Después de preguntarle a quiénes eran los que la acompañaban, me respondió que eran sus hijos, ángeles del cielo, que ya no vivían con nosotros, sino con los ángeles, y que algún día vendrían a buscarla. Aquellas palabras se grabaron en mi mente como si me hubieran marcado con un hierro al rojo vivo, y desde entonces el sonido del viento, los golpecitos leves en la ventana, y los maullidos nocturnos de los gatos se convirtieron en fuente de terror. Imaginaba constantemente que en cualquier momento aquellos hijos del cielo harían acto de presencia, creyendo que lo que no se honra regresa, y que las almas de los que mueren sin ser recordados no perdonan. Por eso hoy hablo, porque si existe algo después de esta vida, anhelo llegar allí con la conciencia tranquila, sin haber ocultado la verdad. No deseo que mis hermanos pequeños, aquellos que nunca celebraron un cumpleaños, ni recibieron una bendición, ni siquiera tuvieron una tumba donde llorar, me reciban con reproches. Deseo que sepan que no los olvidé, que fui testigo de su presencia, que escuché sus llantos, y que a pesar de que nadie más los lamentó, yo sí lo hice, pero en el silencio absoluto, como era costumbre en mi hogar. Aunque mi padre jamás me agredió físicamente, su frialdad me causó un daño emocional mucho mayor que cualquier golpe. Él era el juez de la vida y la muerte, determinando quién era digno de respirar, quién tenía valor y quién representaba un estorbo. Mi madre, a pesar de su inmenso amor por mí, se encontraba destrozada, incapaz de protegernos. Era una mujer bondadosa, consumida por una existencia marcada por la desdicha. Y yo fui la única que quedó, la superviviente, la testigo de lo indecible. Nadie en el pueblo conoce mi secreto. Me ven pasar, envuelta en mi rebozo gris, con mis manos temblorosas y mi bastón desgastado, y me consideran una anciana más. Creen que soy de esas que relatan historias de tortillas y fiestas, sin sospechar que cargo con el peso de los muertos, que cada vez que planto una flor en mi jardín imploro perdón, y que cada vez que veo un cortejo fúnebre agacho la mirada y aprieto los dientes, porque lo que no se dice se corrompe. Me he hartado del hedor del silencio. Si alguien me escucha, si alguien aún cree en la importancia de contar las historias, aunque duelan, debe saber que esto no es una invención. Esta fue mi vida, este fue mi hogar, y esta fui yo. A veces me asalta la curiosidad sobre la verdadera razón que me impulsó a romper el silencio, a expresarme finalmente. ¿Qué pequeño detonante fue capaz de encender la llama de una hoguera de emociones que durante tanto tiempo, años, había permanecido oculta en mi interior? No fue un evento puntual, ni una fecha señalada, ni siquiera una pesadilla particularmente horripilante lo que desencadenó este cambio. Fue algo más sutil, algo insignificante a los ojos de los demás, pero profundamente arraigado en mí como una espina clavada en el pecho, imperceptible para la mayoría. Todo comenzó hace unas semanas, durante la celebración de la Misa de Todos los Santos. Como cada año, la iglesia se inundó con la colorida ofrenda de flores de papel, las brillantes llamas de las veladoras, el aroma denso del incienso y los cánticos religiosos que resonaban en las paredes de adobe, evocando ecos de tiempos pasados. Me senté en la última banca, fiel a mi costumbre, con el rebozo cubriendo mi cabeza y las manos aferradas al bastón. Observaba atentamente cómo los feligreses encendían cirios en memoria de sus seres queridos, pronunciando nombres en voz alta, ahogando sollozos discretos, dejando ofrendas sobre una mesa adornada con un mantel bordado y contemplando fotografías de abuelos, madres e hijos. Fue entonces, en ese momento preciso, cuando el padre Mario, un hombre joven que había llegado al pueblo hacía solo 2 años, pronunció una frase que me paralizó: no hay muerte sin historia. Todos los que se van dejan algo, una huella, un nombre, un recuerdo. Sentí mi garganta cerrarse como si una soga invisible la oprimiera, porque esa afirmación no era cierta. No todos habían dejado algo tras de sí. Algunos incluso nunca tuvieron un nombre. Yo los conocí, los vi con mis propios ojos. Ayudé a envolver sus pequeños cuerpos en sábanas desgastadas. Fui testigo de cómo se marcharon antes de que pudieran siquiera empezar a vivir, desapareciendo antes de existir. Nadie mencionó sus nombres porque jamás los tuvieron,
ni un acta de nacimiento, ni un bautizo, ni una cruz. Solo un par de lágrimas contenidas, un agujero en la tierra y una manta sucia. Y esa frase, todos dejaron algo, me hirió profundamente como si me clavaran una espina en el alma, porque yo había presenciado el vacío que dejaron aquellos que no dejaron nada. Hasta ese día había guardado silencio como si al no pronunciar sus nombres, yo también los negara. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me revolqué en la cama, la mente atormentada por recuerdos que había intentado suprimir durante años, la imagen del rostro ausente de mi madre, mirando fijamente al vacío, como si el mundo se limitara a las paredes de barro de nuestra casa. Su silencio sepulcral tras cada pérdida, un silencio tan profundo que parecía absorber el oxígeno de la casa, los pasos lentos y pesados de mi padre, saliendo por la puerta trasera con una pala al hombro, perpetuando la tradición familiar de no hablar. Sobre el dolor, y sobre todo los pequeños bultos, los cuerpecitos inertes, fríos, tan ligeros que parecían hechos de trapo. Yo era quien debía envolverlos porque las manos de mi madre temblaban tanto que no podía ni sostener una cobija. Tenía 12, 13, 14 años y ya conocía el ritual de preparar a un muerto, pero no para un velorio, ni para una despedida con música y flores. No, yo los envolvía para ocultarlos, para que nadie los viera, para borrar cualquier rastro. Y esa costumbre se transformó en rutina. Mi madre, al final, perdió la cuenta. Una vez me dijo con voz quebrada, no sé cuántos fueron, Rosa. Las fechas y los nombres que evité recordar se mezclaban en mi mente y me quedé sin palabras, porque ni siquiera los había contado. Había aprendido que en esa casa, lo innombrable no existía, lo que no se lloraba no pesaba, y lo enterrado en silencio desaparecía más rápido. Sin embargo, allí estaban, todos volvieron esa noche acompañados del olor a tierra mojada, el chirrido de la puerta trasera y el crujir de la madera del piso. Me senté en la cama aferrada a una almohada como si pudiera protegerme del pasado, y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi madre, no por ella, ni por mí, sino por ellos, por los pequeños, por los que nunca fueron mecidos con alegría, por aquellos que no tuvieron una oración ni una canción, por los que partieron en silencio. Entonces comprendí que ya no podía callar más, que el hilo invisible que me unía a ellos se tensaba, como si alguien al otro lado tirara con fuerza, anhelando ser recordado. Al día siguiente, como era costumbre, salí al patio apoyándome en mi bastón. Caminé lentamente hasta el rincón donde, antaño, mi madre había plantado un rosal. Ahora solo quedaba una raíz reseca y un pequeño montículo de tierra removida, vestigio de lo que fue. Allí, en ese preciso lugar, me detuve, pues no era un rincón cualquiera. Era el sitio donde habían enterrado a Domingo, el primero, el único que tuvo nombre. Domingo nació un domingo lluvioso, cuando yo apenas tenía 9 años. Recuerdo vívidamente los gritos desgarradores de mi madre durante el parto, gritos que me hicieron temer por su vida, pero ella sobrevivió. Y Domingo también, al menos por unas horas. Mi madre lo sostuvo en brazos, lo besó tiernamente y lo arropó con cuidado. Era un bebé precioso con unas uñas rosadas y una naricita diminuta, como un botón. Pero en la madrugada, su respiración se volvió dificultosa, y al amanecer, su cuerpecito ya estaba frío. Aún recuerdo todo, cada detalle. Recuerdo cómo mi padre entró en la habitación, observó al niño sin inmutarse y dijo con voz impasible, no duró. No llores, yo me encargo. Con la misma frialdad con la que se hablaría de un animal enfermo. Mi madre intentó seguirlo, pero la pena la venció, y se desmayó. Yo, desde el umbral de la puerta, observé cómo mi padre se alejaba con el pequeño bulto envuelto en un viejo rebozo. Se adentró en la parte trasera de la iglesia, un lugar apartado y descuidado, donde la maleza invadía el terreno y las piedras sueltas dificultaban el paso. Allí, en ese rincón sombrío, culminó todo. Fui testigo presencial, lo vi con mis propios ojos. Aquella fue la primera vez, el punto de partida. Después la dinámica se volvió más fluida y expedita, como si mi propia alma se hubiera endurecido. Y mientras permanecía inmóvil junto a ese pedazo de tierra,
reviviendo los recuerdos, entendí que había llegado el momento crucial, que todo lo que había experimentado, todo lo que había callado, me estaba consumiendo desde adentro. Comprendí que el silencio, lejos de protegerme, me estaba destruyendo lentamente porque yo conocía la verdad, yo estuve allí, yo participé, yo observé, yo contribuí a mantener el secreto, no por malicia, sino por miedo, por sumisión, por costumbre. Porque así era, porque nadie nos enseñó a expresar el dolor, porque las mujeres, como mi madre, solo sabían sufrir en silencio. Y porque los hombres, como mi padre, tomaban decisiones sobre la vida y la muerte sin consultar. Para las niñas como yo, se nos enseñaba que el amor llegaría después, si es que llegaba. Entonces la misa, la frase del padre, las noches de insomnio y la tierra removida se fusionaron, encajando como piezas de un rompecabezas. Comprendí que debía narrar esta historia, que no podía guardármela para mí, que aquellos sin nombre, sin lápida, sin llanto, merecían ser recordados. Aunque nadie los viera, aunque nadie los llorara, aunque solo yo los recordara, mi infancia, si así se le puede llamar, fue una secuencia de días grises donde el sol solo parecía iluminar el polvo del camino, sin calentar nuestras almas. Desde que tengo memoria, en mi casa no se hablaba de amor, no se jugaba ni se reía con alegría. Lo que existía era una rutina monótona, agobiante y repetitiva, impregnada del olor a maíz rancio, a ropa húmeda y del silencio denso que se infiltraba por cada grieta, cubriéndolo todo como un velo. Siendo la segunda hija de mi madre, pero la primera en sobrevivir más de unos días, asumí sin desearlo la responsabilidad de llenar el vacío dejado por aquellos hermanos que no llegaron a vivir. Mi madre, Rosario, parecía vivir a medias, siempre pálida, con los ojos hundidos y los labios agrietados por el viento implacable del altiplano. Sus días transcurrían como si cargara una pesada piedra en el pecho. Se levantaba muy temprano para moler, encender el fuego, limpiar los restos de la noche, y a menudo la encontraba sentada en el banco de la cocina, con la mirada perdida, moviendo los dedos como si contara algo pero sin articular palabra. Nunca supe qué pensamientos la embargaban en esos momentos, pero presentía que repasaba los nombres que no pronunció, los rostros que no logró recordar, los pequeños cuerpos que se le escaparon sin previo aviso, sin rumbo. Mi padre, don Artemio Zambrano, era uno de esos hombres que no necesitaban alzar la voz para infundir temor. Poseía una espalda robusta y unos ojos diminutos y penetrantes. Su mirada, silenciosa y fija, era capaz de helar la sangre, generando un escalofrío sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Era un hombre de pocas palabras, y cada una que salía de su boca era como una sentencia inapelable. Jamás recordaba una caricia, ni una pregunta sobre mi bienestar, nunca me inquirió si sentía frío o si algo me aquejaba, no por crueldad, sino simplemente porque no consideraba que esas atenciones fueran necesarias. Para él los hijos eran responsabilidad de las mujeres y las mujeres, seres destinados a soportar. Crecí esforzándome por pasar desapercibido, caminando con pasos sigilosos, bajando la mirada al verlo, cuidando que mis movimientos no hicieran ruido alguno, porque en aquella casa, cualquier sonido que rompiera el silencio podía ser interpretado como una afrenta. En ocasiones sentía que las paredes mismas estaban vivas, observándonos con compasión, testigos mudos de una tristeza que se había arraigado, convirtiéndose en una constante en nuestras vidas. Las ventanas invariablemente permanecían tapadas con cortinas pesadas, incluso cuando la única barrera visible era una sábana vieja colgada, y mi madre solo entreabría la puerta lo justo. Yo desconocía cualquier otra realidad, porque aquel mundo era el único que había experimentado, un mundo sin abrazos, donde los nombres se pronunciaban en susurros y el miedo se sentía en cada bocanada de aire. La primera vez que vi a mi madre llorar fue una tarde después de perder al que habría sido mi quinto hermano. Yo con 12 años ya conocía el ritual, la fiebre, el llanto silencioso, el mutismo, el bulto mortuorio, la pala, la tierra. Pero esa vez algo fue diferente. Mi madre no se movió, no caminó, no probó bocado, se quedó inmóvil en la cama, con la mirada fija en el techo como si esperara que su alma escapara por él. Intenté acercarme, tocar su mano, susurrarle que todo estaría bien, a pesar de saber que era una mentira.
Y entonces, sin siquiera volver la cara hacia mí, pronunció una frase que quedó grabada a fuego en mi memoria: este es el último. Ya no tengo nada más que ofrecer. Sus palabras no estaban teñidas de furia ni de pesar, sino que las emitió con la serenidad de quien acepta un destino ineludible, como quien sella su propia sentencia. Aquella noche, cuando mi padre regresó a casa, con la ropa embarrada y el rostro vacío de emoción, no hubo ni quejas ni interrogatorios. Nadie formuló preguntas, nadie rompió el silencio, solo se oía el suave golpeteo de la cuchara contra el plato, el chirrido de la silla al ser movida y el crepitar de la leña en el hogar. Fue entonces cuando comprendí que en esa casa, la muerte no era un acontecimiento puntual, sino un ciclo constante, algo que se repetía incesantemente, como las estaciones del año, como las cosechas del campo, algo que se soportaba resignadamente, porque no existía otra alternativa. Lentamente fui aprendiendo a observar sin que se me notara, a escuchar sin moverme, a recordar sin hacer ruido. Mi cuerpo se convirtió en una sombra dentro de la casa, una extensión de las propias paredes. Y me dediqué a cumplir con mis obligaciones. Mis tareas diarias eran lavar la ropa, barrer la casa y acarrear agua del pozo, además de cuidar de mi madre cuando se sentía indispuesta, labor que cumplía sin esperar ninguna recompensa. Nadie me daba las gracias, nadie me reconocía el esfuerzo, ni me dedicaba una mirada amable. La ternura era un privilegio inalcanzable en nuestra situación. En ocasiones escapaba al patio, me sentaba junto al pozo y contemplaba las nubes que desfilaban por el cielo. En mi fantasía, cada nube representaba a uno de mis hermanos fallecidos, flotando por encima de nosotros, observándonos con miradas imperceptibles, a la espera de algo que jamás ocurría. Me reconfortaba imaginar que al menos ellos en el cielo disfrutaban de espacio, nombre y libertad, que no estaban confinados como nosotros, y que no sufrían el frío, ni el hambre ni el miedo, porque de lo contrario, ¿qué sentido tendría nuestra existencia? Con el paso del tiempo mi madre comenzó a confundirme con aquellas que no lograron vivir. Una vez me llamó Jacinta y en otra ocasión, con dulzura, me dijo mi niña de los dedos finos, tal y como solía describir al bebé que perdió una Navidad. Yo evitaba corregirla, permitía que me llamara como le viniera en gana, porque en su estado de confusión sentía que por primera vez, sus ojos se fijaban en mí, que por fin me veía realmente. Sin embargo, esta situación también me causaba dolor. Me dolía pensar que quizás yo era solo una sombra más en su memoria, un reemplazo, una superviviente no deseada, pues nunca logré saber si mi madre me amaba verdaderamente o si simplemente me aceptaba como se acepta la llegada del viento, sin poder evitarlo. Y aunque nunca pronunció palabra alguna, lo entendí la noche en que la encontré sentada en la cocina. Tenía en su regazo una mantita doblada, la misma que había usado para cubrir a uno de los que no sobrevivieron, y la sostenía con ambas manos, acariciándola delicadamente como si fuera un rostro, mientras le susurraba algo ininteligible. Me quedé observándola en la penumbra, sin atreverme a entrar, y en ese instante comprendí que su corazón residía más en el mundo de los muertos que en el de los vivos. Mi padre, por su parte, permanecía inmutable, continuaba saliendo temprano, volviendo al caer la tarde, comiendo en silencio y comunicándose mediante gestos, más que con palabras. A los 15 años, mientras estaba absorta en la lectura de un libro que había tomado prestado de un vecino, fui interrumpida abruptamente. Mi padre, sin mediar palabra, me arrebató el libro de las manos, lo arrojó al fuego y con voz serena pero implacable, me espetó: las mujeres que piensan no sirven para ser madres. Y tú, niña, naciste para servir, no para tener opiniones. A partir de ese día, renuncié a la lectura en su presencia, tanto en el hogar como en cualquier otro lugar. Las palabras desde entonces las atesoré en mi mente como si fueran joyas preciosas que debían permanecer ocultas. Desarrollé el hábito de construir historias en mi cabeza, de memorizar fechas, nombres y detalles, con el fin de preservarlos del olvido. Si no podía compartirlos en voz alta, al menos podía custodiarlos en mi interior. Y esa costumbre paradójicamente me salvó. Cuando la vida se tornó desolada, cuando mi madre falleció y mi padre envejeció, quedando solo,
fui yo quien conservó el recuerdo de aquellos que ya no estaban, de las vidas que alguna vez existieron. Mi infancia, a diferencia de la de otros, no fue de juegos, risas ni cumpleaños con pastel. Solo existía la tierra árida, el dolor constante, la dura labor diaria y ese frío penetrante que se instalaba en los huesos y nunca se marchaba. A veces me cuestionan, ¿por qué no te marchaste antes? ¿Por qué no huiste? ¿Por qué no buscaste una alternativa? Y la respuesta es sencilla: desconocía que existiera otra realidad. Para mí la vida se resumía en un ciclo incesante de nacimientos interrumpidos, de madres devastadas, de padres inflexibles como la piedra. Era una casa donde los niños no se permitían el llanto, donde las niñas maduraban prematuramente y el dolor se asimilaba en silencio, sin manifestación alguna. Me llevó mucho tiempo comprender que no todos los hogares eran así, que había lugares donde los abrazos no causaban daño, donde los nombres se honraban y donde la vida ofrecía algo más que la espera del próximo sepelio. Sin embargo, para cuando lo entendí, ya era demasiado tarde. Ya formaba parte del mutismo generalizado. Uno de los episodios más dolorosos de mi existencia no fue el fallecimiento de nadie, ni una agresión física, ni un alarido. En ese instante, con una claridad dolorosa que me desgarró el alma, comprendí que mi vida, todo lo que había experimentado, no era normal, que no era natural que los niños murieran sin ser recordados, que las madres sufrieran en silencio hasta consumirse, que las hijas soportaran la carga de los muertos como si fueran leña seca y olvidada. Este descubrimiento no llegó de forma repentina, ni como una revelación súbita, sino que se desarrolló en mi interior como una semilla plantada en lo más profundo, que silenciosamente germina y sin que uno se dé cuenta, un día rompe la tierra y muestra su primer brote. Esa semilla la plantó sin proponérselo una mujer, una forastera que llegó al pueblo como parte de una brigada médica, de esas que venían de la ciudad para vacunar a los niños y distribuir medicinas. Se llamaba Rebeca, y era todo lo contrario a lo que yo conocía. Vestía pantalones de mezclilla, hablaba con voz firme, reía sin reservas y acariciaba a los niños con ternura, como si cada uno de ellos fuera algo precioso e intocable. Con 16 años me ofrecía a ayudar a Rebeca como traductora con las mujeres mayores, muchas de las cuales no sabían leer y necesitaban ayuda con los documentos, las recetas y las preguntas que ella les traía. Al principio, Rebeca solo me hablaba lo imprescindible, pero un día, mientras regresábamos a casa después de una visita al centro de salud, me preguntó: ¿cuántos hermanos tienes? Me quedé muda, incapaz de responder. No sabía si debía incluir solo a los hermanos vivos, a los que habían nacido muertos o a los que habían vivido solo unos minutos. Rebeca, al notar mi vacilación, reformuló la pregunta: ¿cuántos fueron en total? En ese momento, como si una vieja herida se abriera de golpe, respondí instintivamente: al menos 6, quizás más. Mi madre solía decir que ya no recordaba todos los nombres. Rebeca me miró con una mezcla de pena y sorpresa y pronunció una frase que nunca antes había escuchado: «Eso no está bien, Rosa. Eso no debería ser así». Esas palabras me impactaron como un rayo en el pecho. Había vivido toda mi vida creyendo que el mundo funcionaba de esa manera. Las mujeres, abrumadas por la tristeza, sufrían la pérdida de sus bebés, mientras los hombres, en un intento por controlar el sufrimiento, tomaban las decisiones finales. Las niñas, con la inocencia robada, ayudaban en el entierro y el dolor, un veneno silencioso, se tragaba sin quejarse, un trago amargo que se escondía, pues nadie quería escuchar las penas ajenas. Pero ella, con una simple frase, me liberó de esa carga, negando esa normalidad silenciosa de esa noche. Por primera vez pude dormir. Sentada en el umbral de la casa, envuelta en un chal y mirando el cielo oscuro sin luna, comencé a recordar cada vez que ayudé a mi madre a envolver un pequeño cuerpo. Reviví cada madrugada en la que escuché el llanto ahogado de una vida truncada, un ser que no llegaría a ver la luz del sol, y una lista mental comenzó a formarse: Domingo, Jacinta, el que nació en medio de la tormenta, el que nunca abrió sus ojos, la que respiró como un pajarito por solo una hora, el que, según mi madre, ni siquiera llegó a sentir dolor. Y entonces comprendí que todos ellos vivían en mí,
no solo como recuerdos borrosos, sino como una pesada carga, un eco constante de dolor, una deuda que me perseguía. Nadie les había dado un nombre, nadie había lamentado su partida, nadie había rezado por su descanso eterno, sin embargo, yo los albergaba en mi interior, sin ser consciente de ello, como si fuera un camposanto ambulante. Por primera vez en mi existencia experimenté una ira genuina, una furia que no se dirigía ni hacia mi madre ni hacia mí misma, sino contra ese sistema silencioso e implacable que nos había adoctrinado a aceptar la muerte como algo cotidiano. Sentía rabia por la ignorancia, por la resignación, por ese Dios que parecía haber desamparado a las mujeres, tal como había abandonado a mi madre a su destino. ¿Dónde estaban los sacerdotes cuando ella sufría hemorragias en la cama? ¿Dónde residía el consuelo cuando mi padre sepultaba cuerpos tras la iglesia, tratándolos como desperdicios? ¿Dónde se hallaba la compasión cuando la partera nos informaba, otra vez no fue, y se marchaba sin siquiera mirar atrás? Empecé a contemplar la realidad con una nueva perspectiva, a observar mi hogar, mi historia, mi propio cuerpo, como si los viera por primera vez. Y lo que descubrí me causó un dolor más profundo que cualquier sepelio. Rosario, mi madre, no era simplemente una mujer entristecida, sino una persona deshecha por un sistema que la valoraba únicamente por su capacidad de procrear. Mi padre, Artemio, no era solo un hombre severo, sino uno forjado por hombres igual de duros, replicando la crueldad en un ciclo interminable. En cuanto a mí, ya no era solo la hija sumisa, la que limpiaba, la que cuidaba, la que guardaba silencio, ahora era una testigo, una superviviente, alguien que guardaba los nombres de aquellos silenciados. Y supe que no podía permanecer igual. Comencé a imaginar qué hubiera sido de ellos, si alguno hubiera vivido, cómo se habrían llamado, qué aspecto tendrían, a qué olería su piel, si se reirían como yo o como mi madre. ¿Tendrían miedo a la oscuridad? ¿Se esconderían bajo la mesa cuando mi padre alzaba la voz? Cada pregunta era una herida, una señal de que algo dentro de mí se estaba quebrando, porque la costumbre ya no me protegía, la justificación del pasado con la frase, así era antes, ya no funcionaba. Porque antes también dolía. Anteriormente también cometía actos que terminaban con la vida de otros, aunque nadie se atrevía a mencionarlo abiertamente, ocultándolo tras la justificación del destino. Con el tiempo transcurrieron días, semanas e incluso tal vez meses durante los cuales mi comportamiento experimentó una transformación gradual, imperceptible para los demás. Me volví más silenciosa, pero no por temor, sino movida por la observación atenta. Ya no mostraba sumisión ante mi padre, y dejé de responder con un simple «sí, señor», cuando me ordenaba ocuparme de la cocina. Comencé a frecuentar más lugares, a escuchar a otras mujeres, a oír relatos similares al mío, y así entendí que no estaba sola, éramos muchas, cientos, miles, que habíamos experimentado las mismas vivencias y creíamos que eran parte de la normalidad. Una tarde Rebeca me condujo a la escuela abandonada, donde se estaban realizando vacunaciones, y mientras preparábamos todo, me dijo: «Tú eres inteligente, tú puedes lograr más». Aquella frase me causó inquietud, ya que nunca me había considerado capaz de aspirar a algo más. Siempre había sido considerada útil, eficiente y obediente, pero ella hablaba de algo diferente. Se refería a la liberación, al cambio, a la educación, y esa posibilidad me generó una profunda sensación de vértigo. Esa noche, al regresar a casa, la encontré dormida, acurrucada como una niña pequeña, con las manos bajo la almohada, y en ese instante comprendí que ella también había deseado cambiar las cosas, pero que el sufrimiento la había doblegado. Las pérdidas la habían aprisionado, y el silencio la había corroído. Me prometí en voz baja que yo no sucumbiría a ese destino, que algún día rompería el silencio, que algún día revelaría toda la verdad, y que sin importar mi edad o la incredulidad de los demás, daría voz a aquellos que fueron silenciados, porque esa era mi herencia, mi única forma de alcanzar la justicia. Ese fue el punto crucial, el momento en que sin darme cuenta, dejé de ser una víctima para convertirme en memoria, en un testimonio viviente. No lo proclamé, no lo escribí, pero lo decidí firmemente. A partir de ese día, comencé a examinar con mayor agudeza las conexiones sutiles que habían configurado nuestra tragedia,
las palabras no pronunciadas, las manos que nunca se extendieron, las decisiones tomadas en nombre del orden, del deber y de la tradición. A medida que cada recuerdo volvía, con cada imagen emergiendo del abismo de mi mente, sentía que algo se fortalecía dentro de mí, como una rama que, tras haber crecido torcida, finalmente se endereza. Ignoraba el momento y la forma, pero supe que llegaría el día en que hablaría, y que, llegado ese momento, no sentiría miedo, porque no estaría sola, sino acompañada por todos ellos, aquellos que nadie más veía, aquellos que solo yo recordaba. Tras esa silenciosa revelación que transformó mi interior, la vida no se volvió más sencilla. Al contrario, se hizo más complicada, más agobiante, más dolorosa, porque ya no podía autoengañarme ni esconderme tras la rutina o la resignación. Ya no podía pretender no comprender lo que ocurría en mi hogar, ni ignorar lo que se repetía incesantemente ante mis ojos con una crueldad tan arraigada que parecía inherente al ambiente. Despertar fue como caminar descalza sobre carbones ardientes. Cada paso que daba, cada pensamiento que osaba mantener, cada duda que se me formaba, un nudo doloroso en la garganta, me atormentaba, me quemaba por dentro, pero la inercia me empujaba a seguir, incapaz de detenerme. Sentía una fractura interna, una grieta que había alterado mi esencia para siempre y, aunque el futuro era una nebulosa, tenía la certeza de que la persona que solía ser, ya no existía. Mi madre, Rosario, experimentaba un deterioro físico y emocional acelerado. Ya no era la mujer quebrada de antes, sino una mera sombra de su antigua vitalidad. Su cuerpo parecía encogerse semana tras semana, perdiendo peso visiblemente, y su voz, antes fuerte y clara, se había vuelto tenue, apenas audible, entrecortada, como si la energía para pronunciar las palabras se le escapara. Pasaba largas horas durmiendo, se negaba a comer adecuadamente y sus ojos se perdían en la nada, absortos en un silencio aterrador. A veces murmuraba nombres de hombres desconocidos, presencias ajenas a nuestro hogar. En varias ocasiones, la encontré rezando en silencio, moviendo los labios frente a una vela apagada, sumida en una profunda plegaria muda. Una vez, la escuché murmurar con voz débil: «Perdónalos, no sabían lo que hacían». Ante esas palabras me pregunté si se refería a mis hermanos fallecidos, a mi padre, a ella misma o a todos, sin poder descifrar el significado. Me correspondía a mí la tarea de alimentarla, asearla y refrescar su frente con paños húmedos cuando la fiebre la consumía. Escuchaba sus conversaciones con seres imaginarios que solo ella podía ver. Era como atender a un espíritu que ya había partido, pero que aún se mantenía con vida por una fuerza invisible. Cada vez que la tocaba, cada vez que miraba esos ojos que habían perdido el brillo, me asaltaba la misma pregunta: ¿acaso ese sería mi destino? ¿Terminaría yo también de esa manera? Por más que intentara romper con el pasado, mi historia, por más que lo deseara, se repetiría de alguna forma, ya que el pasado es como una trampa, una red de hilos que nos atan, sin importar cuánto nos esforcemos por escapar. Mi padre, por su parte, continuaba siendo el mismo hombre rudo, hermético, de un pragmatismo casi despiadado, pero pude notar un cambio sutil en él. Ya no era el hombre que se dedicaba a trabajar sin descanso. Ahora pasaba más tiempo en casa, sumido en largos silencios, observando todo sin decir palabra. No podía saber si se debía a la edad, al peso de los años o a la presencia fantasmal de lo que habíamos perdido. A veces, sin embargo, lo encontraba mirando fijamente hacia el jardín trasero, hacia la tierra removida, y en sus ojos se reflejaba una emoción desconocida. No era culpa, sino algo similar al miedo. Como si finalmente comprendiera que aquello que se entierra en secreto no desaparece, como si supiera que los muertos no olvidan. Fue durante ese tiempo cuando mi madre, exhausta y enferma, y sin desearlo ni buscarlo, quedó embarazada una vez más, incapaz de afrontar otra gestación como la que yo había experimentado. Nadie se alegró ante esa noticia, ni mi padre, ni mi madre, ni yo. Fue como una condena, un presagio de que todo lo que habíamos soportado hasta ese momento no había sido suficiente. El embarazo fue un tormento, mi madre permanecía postrada en cama, casi sin hablar, y su agotamiento ante la vida se hacía más evidente día tras día. Yo a mis 17 años me sentía como si hubiera vivido un siglo,
y era yo quien se encargaba de todo. Mis días se dividían entre la preparación de la comida, la limpieza de la casa, las compras necesarias, el cuidado constante de mi madre y el silencio sepulcral de mi padre. La soledad nos envolvía, nadie se acercaba a nuestra puerta, nadie preguntaba por nuestra situación, nadie ofrecía su apoyo. Aunque en lo más profundo de mi ser anhelaba que este nuevo bebé, el que venía en camino, sobreviviera, rompiera la supuesta maldición familiar y trajera un poco de alegría a nuestra existencia sombría, otra parte de mí, la más realista y dolorida, sabía que la historia se repetiría. Sabía que este relato, como todos los anteriores, carecería de finales felices, que el ciclo de sufrimiento se perpetuaría con la misma dolorosa exactitud. Y así fue. Una noche de tormenta con la lluvia azotando las ventanas como un presagio, mi madre entró en trabajo de parto, tal y como había sucedido antes, como si la lluvia fuera el escenario natural de nuestras desgracias. Esta vez, como siempre, estaba sola con ella. No había una partera experimentada, ni un médico que pudiera asistir, ni nadie más que yo. Yo con mis manos temblorosas por el miedo, sintiendo el corazón latir desbocado en mi garganta, y con la certeza de que este momento me marcaría para siempre, hice todo lo posible por ayudarla, recordando fragmentos de experiencias pasadas, intentando desesperadamente no gritar, no llorar, y no dejarme vencer por el pánico. Cuando el niño finalmente nació y lo tuve entre mis brazos, supe al instante que algo terrible sucedía, su cuerpo estaba helado, no emitía ningún sonido, y su pecho no se elevaba. Era un ser diminuto y perfecto en apariencia, con facciones delicadas, pero no mostraba señales de vida. Lo envolvía cuidadosamente en una suave manta, pegándolo a mi pecho, y alcé la vista hacia mi madre. Ella, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas, me devolvió la mirada y con una voz apenas audible, pronunció: «Ya no quiero más». Esas fueron sus últimas palabras. 2 días después, en un silencio sereno, sin sufrimiento, como quien se desprende suavemente de la vida tras haber cumplido su ciclo, falleció. Me quedé completamente sola, abandonada a mi pesar. Mi padre, impasible, no pronunció una sola palabra. Enterró al bebé en el jardín trasero, en el lugar habitual de entierro, y evitó cualquier mención al respecto, sin un gesto, sin una palabra, nada. Esa misma noche, mientras él dormía plácidamente, salí sigilosamente al patio, me arrodillé frente a la tierra donde mi hermano yacía sepultado y rompí en un llanto desgarrador. Lloré por él, por mi madre, por mí misma, y por todos aquellos que se habían ido, hasta que las lágrimas dejaron de fluir, hasta que la tierra se humedeció con ellas, y hasta que comprendí, con una claridad dolorosa, que no podía seguir viviendo de esa manera. En ese momento crítico, la necesidad de escapar se apoderó de mí. No había trazado un plan, ni tenía destino. Mis bolsillos estaban vacíos, carecía de amigos o familiares que me tendieran una mano. Pero la certeza de una muerte segura, aunque silenciosa y gradual, si permanecía allí, me impulsó a la acción. No una muerte repentina como la de mi madre, ni una trágica como la de mis hermanos, sino una lenta, una imperceptible, una que me consumiría poco a poco sin ser notada. Recogí apresuradamente algunas prendas de vestir, provisiones escasas y, aprovechando la oscuridad previa al amanecer, antes de que mi padre despertara, me marché. Avancé sin mirar atrás, con la urgencia de quien huye de un voraz incendio. Caminé incansablemente hasta que mis pies sangraron, hasta que la fatiga me doblegó. Finalmente vislumbré la silueta de una iglesia y, exhausto, busqué refugio en sus muros. Una monja anciana, sin formular preguntas, me recibió con pan, agua y un lecho para descansar. Al día siguiente, con una mirada serena, me transmitió una frase que resonó en mi interior: Dios a veces coloca piedras para que uno cambie su rumbo. Aún dudaba de mi fe, pero me aferré a las palabras de aquella mujer, porque en su bondad desinteresada hallé, por primera vez, la salvación. Los años que siguieron estuvieron lejos de ser sencillos, pero eran, sin duda, míos. Perfeccioné mi lectura, aprendí a escribir y a hablar con seguridad, sin titubeos. Modifiqué mi nombre renunciando a todo aquello que me mantenía anclada al pasado, pero jamás olvidé.
Jamás pude olvidar porque los difuntos sin nombre, aquellos que nadie lamentó, habitan en nuestro interior. Porque el silencio, a pesar de ser quebrado, persiste en forma de ecos. Y porque mi historia, aunque transformada, tiene sus raíces firmemente plantadas en la tierra donde mi padre sepultó a los que nadie lloró. Han transcurrido muchos años desde que abandoné esa casa, pero el recuerdo de lo vivido nunca me abandonó por completo. Aunque cambié de lugar, de costumbres, de identidad, incluso dentro de mí, la niña que aprendió a ocultar sus sentimientos, a enterrar secretos, a observar sin ser descubierta, seguía presente. En ocasiones me despertaba en mitad de la noche bañada en sudor, sintiendo la voz de alguien que me llamaba por mi nombre original, aquel que había dejado de ser pronunciado desde mi huida. Soñaba con tierra húmeda, con mantas sucias, con el llanto silencioso de un recién nacido que resonaba únicamente en mi mente. Oajes, tras conseguir un empleo como conserje en una escuela rural, habitaba un pequeño cuarto ubicado tras la capilla. En su rutina diaria, sumido en un silencio casi sepulcral, se dedicaba a las tareas asignadas, buscando pasar desapercibido, evitando cualquier protagonismo, sin remover viejas cicatrices. Sin embargo, la realidad que se oculta, en lugar de desaparecer, se acumula y el pasado, cual semilla sembrada en la tierra, siempre halla la manera de resurgir. Una mañana, mientras barría el atrio de la capilla, divisó a un hombre mayor, de paso lento y ayudado por un bastón, cubierto por un sombrero de ala ancha, con la mirada fija en el suelo como buscando algo perdido. Aunque el tiempo había dejado su huella, un instante fue suficiente para reconocerlo, la forma en que sostenía el bastón, el perfil enérgico de su rostro y la manera de fruncir los labios como conteniendo una furia latente impactaron en su pecho como un golpe. Se trataba de su padre, Artemio Zambrano. Mi padre, el hombre que sepultó a sus hijos sin pronunciar sus nombres, el que me obligó a crecer bajo el yugo del silencio, el que nunca se preocupó por mi deseo de vivir, me hizo sentir como si mi alma fuera a escapar de mi cuerpo. No supe si huir desesperadamente, esconderme en las sombras o romper el silencio con un grito desgarrador. No entendía qué hacía yo en ese pueblo, en ese lugar que consideraba mi refugio, lejos de todo lo que habíamos compartido en el pasado. Lo observé desde la penumbra, paralizada por el miedo, y lo vi entrar a la iglesia. Se sentó en la última banca, repitiendo la costumbre de mi madre. No elevó ninguna plegaria, no hizo la señal de la cruz, solo clavó su mirada en el altar con una expresión que desconocía por completo, una combinación de agotamiento y derrota, como si ya no tuviera la energía para soportar su propia existencia. Esa noche el sueño me fue esquivo. No podía comprender cómo después de tantos años, el destino lo había traído justo allí, donde yo intentaba reconstruirme. Experimenté rabia, terror, repugnancia, pero también una punzada de algo más complejo de definir, compasión, porque vislumbré en él algo que nunca había visto antes, vulnerabilidad. Aquel hombre, antes temido y ahora envejecido, no infundía ya temor. Era un anciano solitario con la mirada apagada, absorto en una búsqueda que ignoraba. Desconocía si me recordaba, si sabía que yo vivía allí, si su presencia era producto del remordimiento o una mera casualidad. Lo cierto era que estaba allí, y su sola presencia desenterró todo lo que había intentado ocultar en mi interior. Durante días observé su rutina repetida, llegaba temprano, se sentaba en la banca trasera, luego se adentraba en el patio de la iglesia, caminando entre los árboles como si rastreara una tumba invisible. Una tarde lo vi arrodillarse y apoyar la frente contra el suelo, una imagen que me quebró pues reconocía ese gesto, el gesto de aquellos que sin palabras, saben que es demasiado tarde para pedir perdón, pero se postran ante el peso de su culpa. Finalmente reuní el valor. Un día me acerqué, lo saludé con voz firme a pesar del temblor en mis piernas, y le pregunté qué buscaba. Me miró, demoró en reconocerme, pero finalmente lo hizo. Al cruzar miradas, percibí en sus ojos un brillo que me hizo pensar, por una fracción de segundo, que las lágrimas brotarían, pero no sucedió. Pronunció mi nombre real, como si paladeara cada sílaba, como si lo hubiera retenido en la garganta durante años.
Con la voz entrecortada, me confesó, quería saber si alguno de ellos me recordaba, si algo perduraba. La sorpresa me dejó sin habla. No sabía si era apropiado abrazarlo, agredirlo o simplemente marcharme. Sentí mi corazón latiendo con fuerza, mi cuerpo inundado de calor, como si las voces silenciosas de todos aquellos que no tuvieron nombre me susurraran al unísono. La única respuesta que logré articular fue: yo los recuerdo. Me observó con una expresión que fusionaba alivio y melancolía, y me dijo entonces: no todo se perdió. Fue en ese instante cuando comprendí que aunque fuera demasiado tarde, aunque no quedara nada por reconstruir, aunque nuestras acciones parecieran carecer de sentido, yo no había olvidado y eso, de alguna manera, tenía importancia. Durante semanas compartimos el mismo silencio, sentados uno al lado del otro. Escasamente intercambiamos palabras, a veces solo compartiendo el mismo banco, la misma puesta de sol, la misma caricia del viento. En la calma de nuestra silenciosa compañía, surgió algo nuevo entre nosotros, algo que antes no existía. Aunque no lograba perdonarlo completamente, tampoco sentía el odio de antes, pues reconocí en él a un hombre vencido, agobiado por sus propias pérdidas, de la misma manera que yo. Comprendí que la culpa, aunque no cura, puede ser una extraña manifestación de amor, una forma de cargar con lo que ya no es posible enmendar. Un día, me pidió que lo acompañara al terreno detrás de la iglesia. Caminamos lentamente en silencio y al llegar, se arrodilló y comenzó a pronunciar nombres, quizás inventados, pero con una ternura que nunca le había visto: Domingo, el primero; Jacinta, la más pequeña; Salvador, el que nunca llegó a nacer; María Luz, la que nunca pude ver. Cada nombre que pronunciaba parecía liberar una carga de su corazón. Lloró sin vergüenza, sin control, como un niño extraviado. Y yo lloré con él, no por mí, sino por ellos. Por fin, tras tanto tiempo de silencio y olvido, alguien los mencionaba, les daba un nombre, reconocía su existencia, y derramaba lágrimas por ellos. Pocos días después de ese reconocimiento, el hombre murió. Lo hallaron durmiendo plácidamente en una banca de la iglesia, con las manos entrelazadas y una serenidad en el rostro que nunca había mostrado en vida. No tenía familia, ni bienes que legar, ni documentos, ni testamento. Solo me dejó a mí su último gesto, su intento, aunque torpe, de enmendar lo que ya no tenía remedio. Fui yo quien lo enterró, utilizando mis propias manos. Fabricé una cruz de madera sencilla, grabé su nombre y debajo, añadí la inscripción: Padre de muchos. Homenajeando a aquellos que sin tener nombre propio, eran recordados por él. Fue entonces cuando comprendí que el ciclo, a pesar de su dolor, su crueldad y su prolongada duración, había llegado a su fin. Pues en ocasiones no se necesita buscar justicia, ni desear venganza, ni anhelar la redención. A veces basta con recordar, nombrar y afirmar que esas personas existieron. Ahora, mientras me encuentro sentado frente a esta ventana, que ofrece una vista al patio empolvado, donde unos pocos geranios, que he cultivado con esmero, se alzan tímidamente, mi mente se sumerge en un torrente de recuerdos. Repaso mentalmente todo lo vivido, cada experiencia, cada desafío, y en ese instante me percato de que el tiempo, aunque implacable, no logra extinguir el dolor, en cambio, lo metamorfosea. No es que el sufrimiento disminuya su intensidad, sino que se manifiesta de manera diferente. Se convierte en un elemento fundamental de una ópera interna y profunda, a la cual ya no me acerco con temor, sino con una suerte de reverencia, como si se tratara de una cicatriz que debe ser preservada, porque es el testimonio de mi supervivencia. A veces me sorprendo a mí mismo hablando solo, como si estuviera conversando con mi madre o con alguno de mis hermanos, a quienes la vida me negó el placer de conocer. Les confío secretos que nunca supe cómo expresar. Les construyo historias, los visualizo con vidas alternativas, imaginando a uno como panadero, a otra como maestra, a otro como cantor en la iglesia. Y a pesar de saber que son meras ilusiones, estas fantasías me reconfortan. Me agrada pensar que de alguna manera, ellos residen en mí, que mis acciones llevan consigo una parte de ellos, y que mi memoria es a la vez su sepulcro y su santuario.
Porque nadie se va por completo mientras alguien lo recuerde, y yo he transformado el acto de recordar en una expresión de amor, una forma de luchar. En el pueblo donde vivo me conocen como Doña Rosa, la mujer que cuida las flores del atrio, la que reza con los ojos cerrados y la que siempre ocupa la misma banca en la iglesia. Desconocen mi historia, no me interrogan y yo tampoco comparto nada, no por vergüenza, sino porque comprendí que no todas las vivencias deben ser reveladas a todos. Algunas se resguardan como secretos valiosos, no para esconderlas, sino para preservarlas. Sin embargo, hoy, después de tantos años, sentí la urgencia de hablar, no para acusar, ni para buscar culpables, ni para dar consejos. Hablo porque los nombres se vuelven una carga pesada cuando se quedan atrapados en el corazón, y llega un momento en que ya no puedo soportarlos sola. Hablo por mí, pero también por ellos, por aquellos que no pudieron respirar, por aquellos que no pudieron llorar, por aquellos a quienes nadie abrazó. Me expreso porque si me marcho sin comunicarme, es como si su existencia fuera borrada. Y no quiero que eso suceda, no lo considero justo. He reflexionado profundamente sobre mi padre, sobre su vida, sobre lo que fue y lo que no logró ser, sobre sus esfuerzos finales. Aunque no he logrado perdonarlo completamente, tampoco siento odio hacia él. La vida que tuvo fue dura, similar a la de muchos hombres de su época. A ellos nadie les enseñó a expresar emociones. Nadie les habló del sufrimiento, ni les permitió manifestar su tristeza. Él reprodujo la violencia porque era lo único que conocía. Sin embargo, en sus últimos días, algo cambió en su interior, y yo fui testigo de ello. Quizás no logró la redención, tal vez no merecía la paz, pero se fue mencionando los nombres de las personas importantes para él. Para mí, eso es significativo porque nombrar es reconocer la existencia y la importancia de alguien. Y al final él reconoció sus acciones, no con palabras ni con llanto de arrepentimiento, sino con gestos y silencios diferentes a los anteriores. Lo hizo con esa mirada que imploraba mi consentimiento para dejar de aparentar dureza. A veces en mis sueños se aparece, pero no como el padre que conocí de niño, sino como el anciano que solía sentarse en el banco de la iglesia. En esos sueños no intercambiamos palabras, solo compartimos el silencio, un silencio diferente, ya no tan opresivo, más cercano a lo humano. También pienso mucho en mi madre en Rosario, y en todo el sufrimiento que soportó, en las caídas que tuvo, en todo lo que perdió sin poder evitarlo. La recuerdo doblando la ropa pequeña con una ternura que solo apreciaba en esos pequeños actos. La veo con las manos en la espalda, caminando lentamente como si cada paso fuera una carga mayor. La evoco con la mirada fija en el fuego, meditando en aquellos que nunca llegaron, y en los que se fueron demasiado pronto. Y siento una ternura inmensa por ella, porque hizo lo posible con los pocos recursos que tenía, porque nadie le enseñó a defenderse, porque la vida le arrebató sus sueños una y otra vez, dejándola vacía. A pesar de todo, amó a su manera, con sus silencios, con sus gestos, con su inquebrantable resistencia. Y ese amor profundo y arraigado, me lo confió a mí, me lo legó como un tesoro invaluable. Lo heredé en la forma de recuerdos vívidos, de una resistencia inquebrantable y de la promesa de la vida que persiste, como las flores que, aunque las arranquen una y otra vez, vuelven a brotar. Por eso cada año en el Día de Todos los Santos, enciendo una vela, una llama que arde en su honor. Una para ella, la que me amó, y otra para cada uno de aquellos que, por diversas circunstancias, nunca tuvieron un nombre, que fueron olvidados. Les dedico mis oraciones, les hablo, les confío mis pensamientos y les prometo que lucharé incansablemente para que sus memorias no se desvanezcan. Algunas tardes las niñas del pueblo, con sus ojos llenos de curiosidad, vienen a visitarme. Me suplican que les cuente historias, que las sumerja en mundos de fantasía. Entonces les invento cuentos llenos de princesas que cultivan la tierra, de animalitos que conversan entre ellos, y de estrellas que guían a aquellos que han perdido el rumbo. Sin embargo, en ocasiones, sin poder evitarlo, se me escapan fragmentos de mi realidad, de mi verdad más profunda. Les explico la importancia de los nombres, de la identidad, de que cada individuo merece ser reconocido y valorado por lo que es,
y que nadie debería vivir como si no tuviera existencia. Ellas, en su inocencia, no logran comprender completamente la complejidad de mis palabras, pero me escuchan atentas, y eso es suficiente. Porque sé que aunque la semilla que siembro ahora no florezca de inmediato, tal vez con el tiempo dé frutos abundantes. Si tan solo una de esas personas, una sola, lograra recordar mis palabras un día y decidiera romper el silencio que las envuelve, entonces todo el esfuerzo, todo el dolor, habría tenido sentido. A mi edad, la muerte ya no me asusta. La he sentido tan próxima, tantas veces, que se ha transformado en una vieja amiga. Lo que realmente me aterraba era marcharme sin dejar huella, sin que nadie supiera de mi existencia, sin que supieran que sentí, que cargué con el peso que otros no pudieron soportar. Pero ahora sé que eso no ocurrirá porque he hablado, he nombrado, he llorado, he recordado. Y porque tú que me escuchas ahora formas parte de esta historia. Mientras tú la conserves en tu memoria, mientras no la olvides, mientras sigas pronunciando aunque sea uno de esos nombres, ninguno de ellos se perderá por completo. Por eso si alguna vez te encuentras caminando por un campo, un patio trasero o una iglesia abandonada y ves una piedra blanca sobre la tierra, detente, no la pises. Observa esa piedra con detenimiento. Quizás en ese lugar habita el recuerdo de una persona, alguien que nunca tuvo un sepulcro físico, un ser que solo sintió el amor materno durante breves instantes, pero que fue amado en secreto sin testigos. Si te es posible, pronuncia un nombre cualquiera que inventes, tomes prestado o crees, otórgale ese honor, porque al final solo la memoria perdura. Y si algo he comprendido a lo largo de mi vida, es que recordar es el gesto más valeroso que podemos realizar.